Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, salirse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios para hoy, viernes ya de la 13ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, evangelio tomado de San Mateo, el capítulo 9, versículos 9 al 13. Hoy con una gran enseñanza para nosotros, hermanos y hermanas. Y fíjate, aquí entre la idea fuerza lo que tenemos es un examen de conciencia con lo que vamos a estar viendo hoy. Dime una cosa, si tú conoces estos refranes o si tú los has usado, especialmente, hermanos y hermanas, en una palabra de Dios como tenemos hoy, que es donde Jesucristo manifiesta que en su misión Él está llamado a buscar y rescatar a los pecadores en algún momento de tu vida, para advertirle a alguien de que no debe de juntarse con ciertas personas, estar con cierto grupo de personas, o que tenga en mente lo que pueden decir por estar con esas personas. ¿Le has dicho tú a alguien o crees tú en el refrán de dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Has utilizado tú también el refrán palo que nace doblado jamás su tronco endereza? Estos dos pensamientos, hermanos y hermanas, son anticristianos. Esos dos refranes, esos dos adagios, esas dos citas, los cristianos no las deberíamos usar. Porque cierran las puertas, hermanos y hermanas, al apostolado y la misión que tenemos que hacer con los pecadores. Porque estamos diciendo de una u otra forma: si te juntas con los pecadores, yo no voy a reconocer que tú estás en misión, los estás salvando o estás haciendo algo por ellos, sino que si estás con ellos es porque eres igual que ellos, piensas como ellos y haces lo que ellos hacen. Por el otro lado, también, hermanos y hermanas, estamos diciendo de que vale que te juntes con los pecadores, con la gente mala, estés con esa juntilla, porque el palo que nace doblado jamás su tronco endereza. O sea que jamás van a cambiar, jamás van a convertirse en otra persona. Por eso es que decimos estos dos refranes, adagios, hermanos y hermanas, estas dos citas no son cristianas. Porque para Dios nada es imposible, hermanos y hermanas. Porque para Dios, que nos creó, Él es capaz de cambiar, de invertir las cosas. Y esa es la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor hoy ante la situación de que lo ven hablando con pecadores, estando con pecadores, comiendo con pecadores. Aquí todos tendríamos que partir, hermanos y hermanas, de una premisa muy importante y un texto bíblico que nos sirve a nosotros de origen, que debemos de tenerlo en mente siempre que pensemos en pecadores o en pecados. Está en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 3, versículos 22 al 33. Y esta es nuestra idea fuerza para hoy, hermanos y hermanas. Dice ahí Pablo: no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Y escucha eso bien. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Así que, hermanos y hermanas, ahí lo tenemos. O sea, vamos a partir al entender lo que Jesús está haciendo hoy, de que todos somos pecadores y esto hay que tomarlo en serio, hermanos y hermanas. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, no es la gente sana,
los que necesitan médico, dice nuestro Señor Jesucristo, sino aquellos que están enfermos. Jesucristo está hablando de su misión y justificando el por qué está con pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por lo tanto, ¿por qué Jesucristo dice esto? Pues porque lo ven que no está con los saludables, sino que se encuentra con los enfermos. Lo ven que no está con los que están en gracia, sino con los que están en pecados. Y esto alarma a muchas personas. Pero Cristo lo que quiere detallar hoy, hermanos, es que esta es mi misión. O sea, de esto se trata el reino de los cielos. De esto se trata el plan de Dios. El conflicto de Jesús aquí es a veces con grupos religiosos de su época, hermanos y hermanas, con creencias que habían en su época. No se quieren hacer impuros, hermanos y hermanas, y están preocupados y están inquietos aquellos que están con Jesucristo nuestro Señor y están viendo que está haciendo cosas que ellos no se imaginaban que iba a hacer porque son cosas que están prohibidas. No, acercarse a un pecador es contaminarse, acercarse a una persona impura es hacer lo mismo que ellos y nosotros no nos vamos a prestar para eso. Entonces, hermanos y hermanas, se preocupan porque están cerca de los impuros y lo que puede caer sobre ellos, el peso que puede caer sobre ellos. Pero la novedad siempre de Jesucristo en los evangelios es que Jesucristo, hermanos y hermanas, suprime las barreras sociales. Dentro del plan de salvación de Jesucristo está suprimir las barreras sociales. Estas son impuestas en el tiempo de Jesucristo por los ambientes políticos y por los ambientes religiosos, como también pasa en los nuestros. La determinación a veces de si nos acercamos o no nos acercamos a los pecadores, a los que necesitan ayuda o hasta incluso a los enfermos, va a depender hasta en muchos momentos de convicciones o creencias políticas o de convicciones o creencias religiosas. Y eso pasaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Estos pecadores públicos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales Mateo, Leví era uno de ellos, hermanos y hermanas. Los cobradores de impuestos eran pecadores públicos. O sea, que se conocía su pecado. Su pecado no era oculto, su pecado no era privado, su pecado no era en el anonimato, su pecado era público, se sabía y toda la gente sabía de la pata que corría esta gente. ¿Por qué? Porque cobraban los impuestos no para el templo judío, sino para quien, para los romanos. Dependían de la autoridad de quien, del gobernador de Roma, del imperio de Roma. Trabajaban estos cobradores de impuestos, pecadores públicos, hermanos, a expensas de sus compatriotas porque les sacaban el jugo y a veces para ellos cobrar su dinero, los cobradores de impuestos les sobrecobraban a los que pagaban impuestos, de manera que por ahí podían agarrar la paga y el salario que ellos necesitaban. Esas eran formas, hermanos y hermanas, que los veían, pero como estaban con los romanos, como estaban trabajando para el imperio, los judíos entendían que los romanos no creen en Yahvé Dios de los ejércitos, los romanos son gentiles, los romanos son paganos y por lo tanto los gentiles, los paganos, los que no son del pueblo de Dios, de alguna forma están contaminados, son impuros, porque también están cerca de las cosas del demonio. Así que de esta forma, hermanos y hermanas, eran vistos, se les calificaba de impuros. Jesucristo, al llamar a Leví y a Mateo, está con impuros y esto llama la atención. O sea, el estado de impureza, hermanos y hermanas, en lo que está esta gente nos va a contaminar nosotros. Estos son los maestros de la ley. Los maestros de la ley son para nosotros hoy en día, hermanos y hermanas, en aquel tiempo eran catequistas, los maestros de la ley, y son consejeros. Y estaban con Cristo allí porque ya estaban creyendo en Él, pero empiezan a impactarse con las cosas, con los gestos que está haciendo Jesús. Lo siguen por la palabra porque les llama la atención como maestros y catequistas, ¿verdad? Como consejeros. Pero los gestos, la conducta, lo que está haciendo Cristo, superando ciertas barreras, esto los pone un poquito que inquietos. Aquí ellos lo que se preguntan es, hermanos y hermanas, o sea, lo que ellos notan es hacia dónde vamos nosotros si seguimos a este hombre. Hacia dónde vamos a ir nosotros o hacia dónde nos lleva Cristo si nosotros seguimos con Él. Porque está metiéndose en estados de situación de impureza, de pecadores. Y por lo tanto, por estar con pecadores, por estar dentro de una comida y cerca de una comida que es de pecadores, hermanos y hermanas, estamos nosotros en peligro de impureza y de contagiarnos. Tendremos que purificarnos si seguimos con Él. O sea, nos vamos a contaminar y tenemos que purificarnos. Se sentían mal en casa de un impuro.
Estas situaciones que pasan, hermanos y hermanas, en la Biblia, a veces uno ve que pasaron hace 2000 años, pero todavía están en nuestras mentes. El ser humano como que es repetitivo en la forma en que se comporta, en la forma que piensa, en la forma en que hace sus gestos. Y a veces hemos arrastrado nosotros, como tú ves bien claramente en los refranes que hemos señalado, una postura como los de los maestros de la ley. ¿Qué hace Cristo con pecadores? ¿Qué hace caminando con pecadores? ¿Qué hace hablando con pecadores? ¿Qué hace hospedándose en la casa de los pecadores? O sea, ¿de qué se trata esto? Y tú y yo tenemos que estar convencidos, como dijimos ahorita, hermanos y hermanas. Dime con quién andas y te diré con quién eres. No tiene cabida en la fe, porque estamos poniendo a Dios como un Dios que no puede hacer lo posible ante lo imposible. Y también, hermanos y hermanas, que el árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Limitar a Dios, que no puede transformar a una persona, por más perversa que sea su voluntad y por más maligno que sea, que no lo puede cambiar, hermanos y hermanas. O sea, esto es antievangélico. Y nosotros tenemos que superar eso también, por ciertos prejuicios que hay. O sea, el apostolado y la misión, hermanos y hermanas, ¿dónde se queda? El convertir a las personas, ¿en dónde se queda? Catequizar en la iglesia, tanto a adultos como a niños, para que crean en Dios. Uno dice, eso no corre peligro, eso está fácil, eso no corre peligro. Llevar a retiros de profundización a los que ya llevamos a retiros en un momento dado para que se convirtieran, para que creyeran en Jesucristo como su Salvador. Y ahora le estamos dando la segunda parte para que profundicen, para que sigan perseverando. Pues no hay problema, son los mismos, estamos pescando en la misma pecera. Entonces uno se pregunta, hermanos y hermanas, en la agenda nuestra, ¿cómo nosotros estamos haciendo para llegar a los pecadores? Para llegar al que seriamente está desviado. O sea, nosotros nos hemos conformado a veces con nuestro núcleo porque es seguro. Convertir a una persona, hermanos y hermanas, porque habla malo, ¿es eso un reto para tu vida? Convertir a una persona, hermanos y hermanas, porque tal vez cometió un pecado venial y no mortal, ¿es eso un éxito en tu vida? Pero, hermanos y hermanas, ir en un apostolado y verse cara a cara en el lugar donde está el alcoholizado, el drogadicto, la familia disfuncional, la violencia doméstica en el matrimonio, es un reto. O sea, ¿dónde está nuestro plan? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿O nos estamos quedando cortos? A veces nos hemos quedado en lo más cómodo, en la zona de confort, ¿no? En el esfuerzo mínimo, en el poco riesgo, o en el delegarlo a que eso es de otras personas, los que tienen que entrar al residencial público, donde hay puntos de droga, donde hay gente con pistolas y armas largas, metralladoras. Eso le toca a otra persona, eso no me toca a mí ni a mi familia. O sea, ¿cómo nos estamos nosotros enfrentando a esta realidad? O sea, este evangelio nos pone a nosotros a pensar en grande, hermanos y hermanas. Aquí tenemos que pensar algo que es muy importante. Y vamos a contestar estas preguntas del inicio para ayudarnos, hermanos y hermanas. Encontrar a Dios Padre a diario en nuestras vidas, hermanos y hermanas, es estar dispuesto a aceptar a los pecadores. Eso está escrito en el Evangelio de hoy y eso enseña Jesucristo en su práctica de 3 años, vida pública, misión, reino de los cielos, proclamar la buena noticia. ¿Cómo se encuentra el ser humano con el Dios Padre del cielo si estamos dispuestos a aceptar a los pecadores? Así que vamos a tener que grabarnos eso en el nombre de Dios, sin hacer excepciones de personas, aceptando al pecador, no al pecado que cometen, aceptando al pecador como que es hijo de Dios, como que tenemos que ayudarlo, tenemos que salvarnos, alguien tiene que predicarlo, alguien tiene que ir a donde él. Aceptar al pecador como hijo de Dios también y hermano nuestro, no su pecado. Por eso el que yo me relacione con un pecador no necesariamente quiere decir que yo estoy viviendo el pecado del pecador, sino que yo estoy buscando al pecador del pecado para salvarlo en el nombre de Dios. ¿Dónde está, hermanos y hermanas, la vida perfecta que estamos buscando?
Esto de levantar las manos algunos cristianos y decir yo no peco, yo no soy pecador, yo no tengo que hacer examen de conciencia, yo no tengo pecados mortales, yo me examiné con los 10 mandamientos y estoy limpio, no tengo pecado. Si no has escuchado tú la carta a los Romanos capítulo 3 versículos 22 al 23, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gracia de Dios. El reconocimiento de yo como pecado, hermanos y hermanas, es que ningún ser humano puede decir que está libre de pecado. Porque hay cristianos que miden su estado de pecado mirando al desgraciado que está envuelto y sumergido, tocando fondo en su pecado. Entonces me comparo con un drogadicto, como yo no uso drogas, no soy pecador. Me comparo con un criminal que está en la cárcel porque asesinó, pues yo no soy como él, yo no tengo pecado. Me comparo con una mujer que abortó y como yo no he abortado, yo no soy pecador. Me comparo con el que va atrás, con el que está en la cuneta, en la zanja y quedó libre. Mire, para examinarnos en torno a si somos o no pecadores y declararle a Dios que soy pecador, tú no te tienes que comparar con el que está atrás, en el fondo, caído, embarrado de fango, hermanos y hermanas, de pie a cabeza. La comparación que tenemos que hacer es con el Dios Todopoderoso, que es todo bueno, que es todo perfecto, que no tiene pecado, que no tiene mancha. Con quien te tienes que comparar, con quien yo me tengo que comparar, no es con mis hermanos, es con Dios, para saber si estoy o no estoy en pecado. Entonces te vas a dar cuenta que el palo que nace doblado sí se puede enderezar, porque ahora estoy hablando de mí, ¿ve? Cambiaron las cosas. Entonces te vas a dar cuenta que realmente porque tú andes con pecadores no significa que eso dice quién tú eres, porque ahora yo soy pecador y necesito que vengan a ayudarme. Te das cuenta que todo depende del cristal con que se mira, del color con que se ve, desde la perspectiva que lo estoy entendiendo. En esto tenemos que sanar un montón, hermanos y hermanas. En esto tenemos que sanar un montón. ¿Dónde está la vida perfecta? En la imitación del Padre de los cielos. Dios, que no tiene pecado, cuyo amor es muy grande, hermanos y hermanas, y su espíritu muy comprensivo. Esa es mi comparación. Esa es la vida perfecta. No es que estoy libre de pecado, que no hay pecado, que yo no soy como fulano, que yo no soy como mengano. Eso no es. Es que yo pueda tener una vida perfecta cuyo amor es tan grande como el amor que tiene Dios para todos y que su espíritu es de comprensión, que entiende, hermanos y hermanas, la situación de los demás. Porque a veces pensamos, hermanos y hermanas, que con las solas prácticas religiosas siempre se va a quedar bien con Dios. Siempre vamos a reparar nuestros pecados con las solas prácticas religiosas. Mire, con las solas prácticas religiosas siempre se corre el peligro y el riesgo, hermanos y hermanas, de que uno se cree superior a los demás. Y empieza uno a crear sin darse cuenta unas barreras donde Dios no los quiere. Muy mal. Por eso que Jesucristo tiene una propuesta, hermanos y hermanas, que sacude el corazón, que te motiva, que te hace sospechar. Porque Él maneja las cosas no con un 2 más 2 son 4, sino totalmente invertida. Ten cuidado. A veces nos cobijamos en las prácticas religiosas, hermanos y hermanas, como que reparan muchos daños y no pedimos perdón y no hablamos con las personas para entrar en paz. No tenemos espíritu perdonador. No olvidamos las ofensas y las seguimos cargando en un pasado inconcluso que nos tortura y nos hace daño. Pero nos refugiamos en las prácticas religiosas como que éstas agradan a Dios y lo demás yo no lo tengo que cambiar. Siempre se corre el peligro, hermanos y hermanas, de creerme superior a los demás y de crear unas barreras, lamentablemente, donde Dios no las quiere. No pongas tus barreras donde Dios no las quiere, en términos de la llamada y en términos de lo que hay que hacer. El poder de Jesús para perdonar, hermanos y hermanas, que se cuestionaba ayer en el Evangelio cuando sanó de sus pecados también al paralítico. Ese poder de Jesús para perdonar se manifiesta hoy en la llamada de Jesús a Mateo, a Leví, el pecador, para que viniera a servir. Y todo tiene un propósito.
Hermanos y hermanas, lo que pasa es que aquella gente no ve. Cuando Jesús anda con pecadores y con pecadores, uno no ve que Jesucristo es un hombre de visión. Jesucristo es un hombre de posibilidades. Jesucristo es un hombre de oportunidades, como su Dios Padre del cielo es un Dios de oportunidades. Por eso envió a su Hijo al mundo, para que después de la rebelión que hubo desde Adán y Eva hasta los tiempos de Abraham, hermanos y hermanas, se pudiese reparar y recobrar nosotros la bendición de Dios por el Espíritu que tiene nuestro Dios del cielo de oportunidad. Dios no se cierra, hermanos y hermanas, a la conversión de ninguna forma. Jesús rompe todos los esquemas, hermanos y hermanas, de su tiempo, morales, y escucha bien lo que estamos diciendo, para hacer posible que el plan de Dios regrese sobre el ser humano. El plan de Dios, el origen del plan de Dios es sobre el ser humano. El ser humano que ha caído en desgracia, el ser humano que está en dolor, hermanos y hermanas, el ser humano que necesita de Dios. ¿Cómo voy a practicar yo un evangelio que se va a quedar con los que están en la iglesia, con los que comulgan, con los que confiesan, con los que leen la palabra de Dios, con los que están bien? ¿Cómo voy a estar yo sometiendo mi vida, mi evangelización, mi práctica religiosa, mi apostolado sobre aquellos que ya están en la iglesia? O sea, ¿qué pasó con los demás? Entonces la iglesia se convierte en un ciclo, hermanos y hermanas, vicioso de gente que están convertidas, bautizadas y se les sigue predicando como si fueran nuevos conversos, neófitos, gente que está comenzando, gente que se está iniciando en la fe. Y entonces por eso es que siempre están buscando que los cristianos ser destinatarios. Dame más de Dios. Quiero escuchar de Dios, quiero palabra de Dios, quiero el evangelio. Y entonces nunca entran en el protagonismo de la evangelización, el protagonismo de ir al pecador, el protagonismo de llegar donde Cristo llegó. Y entonces se nos está quedando atrás, hermanos y hermanas, lo que estamos diciendo a otros. ¿Quién se mete al barrio difícil? ¿Quién se mete al combat zone, verdad? A la zona de combate, a la barriada, ¿no? ¿Quién se mete al caserío? ¿Quién se mete y camina por esos callejones donde hay maldad? Eso no es para ti nada más, esto también es para nosotros. Instalarse uno en un escritorio, instalarse uno en un altar y empezar a hablar de Dios y creer que ya uno está resuelto como sacerdote. Estamos mal, porque hay que meterse allí donde está el mal erradicado. Hermanos y hermanas, donde está el mal enraizado, debo decir. Pues esto es misión para todos y esto complica las vidas. Al Jesús romper esas barreras, hermanos y hermanas, pone los puntos sobre las sillas en términos de que este es el plan de Dios. Esto es lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Jesús quiere establecer, hermanos y hermanas, y sobre todo entablar con el pecador una comunión de vida. Y nosotros tenemos que aprender a hacer comunión de vida con el pecador. ¿Y qué es comunión de vida? Lo vamos a ver ahorita porque eso es lo que quiere hacer Jesucristo. El pecador público, como dice Jesucristo aquí. Y conocemos muchos cuyo pecado es público, hermanos y hermanas. Porque el divorciado y vuelto a casar lleva el pecado en publicidad. Porque el divorciado, punto, lleva el pecado ¿en qué? En público. Y hay muchos pecados que son públicos, que no se pueden ocultar, con el público pecador, hermanos y hermanas, con el despreciado por la sociedad, con aquel que es un tramposo, como en el caso de los cobradores de impuestos en este caso, ¿verdad? Con gente que no tienen arrepentimiento, o gente que son impuros, ¿verdad? Que sabemos que el estado de vida es de impureza. Con ellos quiere establecer Jesucristo una comunidad de vida, y nosotros queremos establecer una comunidad de vida con estas personas. ¿Cuál es la misión de Jesús entonces, hermanos y hermanas, para nosotros tenerla clara? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Hay una diferencia entre la misión de Jesús y la misión de nosotros? Cristo hoy nos enseña que no hay diferencia y que seamos prácticos en saber, hermanos y hermanas, que la misión de Cristo es la misión nuestra. Y nuestra misión no está con los saludables que no necesitan médicos, sino con los que están enfermos que necesitan médicos, hermanos y hermanas, ¿no? Es con los que son pecadores, no con los que no necesitan salvación, con los que necesitan salvación. Esa es la misión. Por lo tanto, la misión mía, de mi familia, en mi matrimonio, en mi vida, en mi comunidad, en mi iglesia, en mi parroquia, en mi grupo parroquial, no puede ser una misión distinta a la de Cristo. Tiene que ser la misma, porque nosotros le seguimos y hacemos
lo que Él hace. Y esto hay que entenderlo, hermanos y hermanas. Al fin y al cabo, y la palabra de Dios también nos enseña cómo se elimina el mal, hermanos y hermanas, cómo se elimina el mal. Y hoy Cristo enseña que el mal se erradica, el mal se elimina restaurando al hermano caído por el pecado. Así es que se elimina el mal, restaurando, edificando al pecador. ¿Ah? No es señalando al pecador, no es humillando al pecador, no es con la cantaleta de que pecaste, eres un pecador, eres un sinvergüenza, hiciste lo malo, estás en contra de Dios, te vas a morir, te vas para el infierno. No. Fíjate cómo Jesucristo nos enseña cómo se erradica el mal de la sociedad, el pecado de la sociedad, restaurando al pecador. No es hundiéndolo, no es excomulgándolo, no es excluyéndolo, no es aislándolo, no es señalándolo como que no seas como él. O sea, ¿cómo vamos a tener nosotros cara y frente delante de Jesucristo el Señor en el último día? Si seguimos haciendo eso con los pecadores, si seguimos haciendo eso con nuestra misión, que es la misma de Cristo, se restaura al caído, no se destruye al pecador, se destruye el pecado, se maldice el pecado, se habla mal del pecado, pero del pecador no. El pecador hay que restituirlo, hay que salvarlo, hay que bendecirlo, hay que enseñarle el camino, hay que hacerle el bien, hermanos y hermanas. Nos hemos confundido en todo esto. Como Cristo tiene visión y como Cristo ve más allá. ¿Qué pasa con Mateo? ¿Qué pasa con Leví? ¿Qué es lo que ve Cristo que no vemos nosotros? Que nos dejamos llevar nosotros por la apariencia, pero Cristo ve más allá porque Cristo es Dios. Cristo ve que este pecador, que todos conocen como pecador público, necesita una oportunidad. Dios, a través de Jesús, le dio una oportunidad al gran pecador Mateo. Y la aprovechó, hermanos y hermanas, porque Cristo tiene visión. Y este hombre se convirtió en un apóstol de Jesucristo el Señor. Y se convirtió en un cimiento de la Iglesia Católica. Se convirtió en un evangelista que escribió acerca de la vida pública de Cristo por 3 años. ¿Se merecen los pecadores públicos como Mateo una oportunidad? ¿Se merecen que se edifiquen en vez de ser destruidos? Ese es el ejemplo. Cristo no vio allá en la tierra cuando Mateo se convirtió en un gran apóstol, un gran evangelista. Cristo no lo vio, pero Cristo en visión de fe, de esperanza lo vio, lo visualizó. Y nosotros también tenemos que ver las posibilidades de un pecador para restituirse, para ser una mejor persona, para que vivan bien en ese matrimonio sin infidelidad, para que vivan bien en esa familia honrando padre y madre. Tienes que tener la visión, porque eso es fe, hermanos y hermanas. Aquí es importante saber que Jesús se fija en las posibilidades, hermanos y hermanas, posibilidades que están ocultas al resto de las personas. Por eso es que Jesucristo le da confianza al pecador para descubrirlas. Y por eso es que Cristo cree en nosotros. ¿Estás entendiendo? Por eso es que Jesucristo le da confianza al pecador. Por eso Jesucristo cree en estar con el pecador. Porque hay unas posibilidades que tú y yo no vemos, que resultan ocultas para todos nosotros. Así que es de bendición, hermanos y hermanas. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros estaremos aquí mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Que te vaya bonito junto a los tuyos en todo cuanto hagas hoy. Nosotros con el favor de Dios nos vemos mañana.